Muy buenos días, estimados oyentes de Radio Esperanza. Mi nombre es Celeste Bazán. Los saludo con amor en Cristo, para presentarles una vez más, y como lo hacemos todos los sábados en este horario, el programa radial que la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, que se reúne en Cornelio Saavedra 520, aquí en la Consulta pone al aire. Programa que hemos llamado Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Queremos enfatizar que el compromiso de nuestra Iglesia y en consecuencia de nuestro programa es con Dios y su bendita palabra, por lo que exponer con fidelidad las verdades bíblicas es el único propósito de nuestra audición radial. Hoy expondremos, en la voz de nuestro querido hermano Henry Tolopilo, uno de los aspectos que garantizan la seguridad de la salvación, los deseos que caracterizan al verdadero cristiano. Así que, mientras escucha una melodía cristiana que pondremos al aire, tome su Biblia y siéntese en familia a escuchar atentamente lo que Dios tiene para decirle hoy. Inmediatamente, después de la melodía cristiana, la exposición de la palabra de Dios. Devoteando de amor y salvación, Jesús desde el cielo nos trajo redención. Su sangre es preciosa que Él derramó por mí, y libre es por todos y libre por ti, y libre es por todos y libre por mí. Si olvido del Getsemaní, tu sufrimiento agudo allí, y tu divino amor por mí, Cristo
Si tienen sus Biblias, les voy a invitar a abrirlas al capítulo 3 de Primera de Juan. Capítulo 3 de Primera de Juan. Nos encontramos en este capítulo todavía, particularmente en la sección que comienza con el versículo 18 al 24. Y la última vez vimos algo del versículo 19, donde Juan dice: en esto conocemos que somos de la verdad. Juan está dirigiéndose a creyentes, nosotros, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Noten que Juan está hablando de la seguridad del creyente, está hablando de la seguridad de nuestra salvación. Nos dice que podemos asegurar nuestros corazones, aquellos que pertenecemos al Señor Jesús, por esto, y hablaremos de esto o en esto. Los salvos, aquellos que pertenecemos al Señor, tenemos el privilegio y el derecho de saber que nuestra salvación es eterna, que nuestra salvación es para siempre, que nuestra salvación es irrevocable. Es lo que estamos viendo. A través de la historia de la Iglesia, esta doctrina de la seguridad de la salvación fue discutida. Y por supuesto, siempre, cada generación de creyentes ha tenido que lidiar con esta doctrina y llegar a sus conclusiones. Y por supuesto, nosotros seguimos el trasfondo, la trayectoria de la doctrina de la seguridad de la salvación basada en la Reforma. En los últimos años, sin embargo, ha surgido una discusión sobre el tema que es muy interesante, en un sentido distinta a las discusiones o diálogos sobre la doctrina de la seguridad de la salvación de otras generaciones, otros tiempos, otras épocas. Algunos piensan que, o están enseñando, que hoy uno puede conocer a Cristo, llegar a ser salvo, vivir como se le da la gana el resto de su vida y todavía declararse cristiano y estar seguro de su salvación, lo cual es una doctrina o una enseñanza totalmente equivocada. Estamos en un tiempo en las iglesias donde existe un evangelio light. Estoy usando ese término porque lo he escuchado en castellano refiriéndose de esa manera. Y como les dije, en esta semana que estuve afuera, lo he podido ver una vez más de cerca. Este evangelio que en nombre de Jesucristo se predica, pero es un evangelio que se reduce a una mera profesión de fe. No se enfatiza la obediencia y asegura a los que profesan ser cristianos que son salvos y por consiguiente no tienen que preocuparse del futuro eterno. En contraste, donde existe una predicación que fuerza a los creyentes a examinar su fe, como lo hacemos, por ejemplo, en nuestra congregación, en nuestra iglesia, se les llama a un cristianismo que demanda tomar la cruz de Cristo y seguirle según el patrón bíblico. Y este tipo de enseñanza o predicación produce convicción. Muchas personas en ese tipo de contexto se preocupan acerca de la salvación. Y donde la Biblia fue enseñada con precisión y un llamado a seguir a Cristo con esas características siempre trajo el peso sobre aquellos que escuchaban esa pregunta: bueno, ¿seré salvo o no seré salvo? Las demandas del Evangelio son fuertes. El llamado a seguir a Cristo es un llamado serio. No es un evangelio light, lo que encontramos en el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Juan, por supuesto, quien enseña el evangelio correcto, apóstol del Señor Jesucristo, nos enseña en esta epístola con mucha claridad la doctrina de la seguridad del creyente, aquellos que han sido expuestos a esa enseñanza apostólica. Ustedes recordarán que el propósito de su epístola, tal vez el propósito fundamental, se encuentra en el capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. Escribo no a simplemente los profesantes, escribo a aquellos que son creyentes en Cristo Jesús, y la razón es para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Ven? La epístola fue escrita a creyentes para que ellos sepan que tienen vida eterna y para que ellos disfruten de esa vida eterna, que por definición eterna es para siempre. ¿De qué vale llamarle a la vida eterna si se pierde?
no es eterna. Entonces, la salvación, como dije, es irrevocable, es para siempre. El creyente en Cristo a veces puede tener dudas de su salvación, pero puede vivir por encima de esas dudas cuando reconoce lo que la salvación realmente significa. En otra época, en la época del gran avivamiento en los Estados Unidos, en los 1740, tal vez el más sobresaliente teólogo que esta nación ha producido, su nombre es Jonathan Edwards. Durante esa época, que también fue caracterizada por la predicación de George Whitefield, el Señor trajo miles de personas al conocimiento de Cristo. Un avivamiento tal vez sin comparación en la historia en esa época. Muchos llegaron al conocimiento de Cristo. En un famoso sermón, que tal vez es el sermón por el cual se conoce más que ningún otro, nuestro hermano ya con el Señor, Jonathan Edwards, su sermón llamado Pecadores en manos de un Dios iracundo. En este sermón, que era típico de la predicación de esta época del avivamiento, Edwards describe al pecador colgado y balanceándose sobre el fuego del infierno, tenuemente sostenido por una tela de araña. Y por supuesto fue tan impactante no solamente la imagen visual, sino el contenido de su predicación, que la gente venía pero llorando, clamando a Dios por misericordia, y miles de personas se convirtieron, no solamente en ese sermón, sino a través de la predicación de este hermano. Bajo ese tipo de predicación, por supuesto, la doctrina de la salvación, de la seguridad de la salvación, vino a ser una doctrina prominente. Claro, si Dios demanda tanto y es tan importante ser salvo, porque esta es la condición en la cual nos encontramos, al borde de un precipicio de separación eterna de Dios. ¿Qué acerca de la seguridad de nuestra salvación, aquellos que somos del Señor? Entonces, en 1746 también el hermano Jonathan Edwards escribió su clásica obra, un tratado sobre los afectos religiosos, afectos refiriéndose a inclinaciones del corazón. En este monumental documento cristiano, esencialmente, Edwards describe las características que son las evidencias bíblicas de una conversión verdadera. En este tratado, Edwards nos ayuda a distinguir entre las experiencias genuinamente cristianas y aquellas que son mera imitación. Y por supuesto, este teólogo y pastor enseña que la prueba de una salvación genuina se demuestra por sus afectos religiosos, sus inclinaciones en dirección de la santidad, las añoranzas del creyente, aquello que realmente amamos. La característica primordial de un cristiano verdadero, decía Edwards, es su afecto por la santidad. Edwards dice que donde existe conversión genuina es porque tal individuo posee una nueva naturaleza creada por Dios en el corazón, y esa nueva naturaleza de Dios en el corazón nos mueve entonces en una dirección de la santidad. Y Dios nos dice, ¿no es cierto?, sed santos porque yo soy santo. Entonces la salvación genuina se demuestra por afectos santos, que se pueden distinguir de los afectos falsos, manifestaciones espirituales espurias, como podemos observar. Se observó en esa época y se observa hoy. ¿Producidas por quién? Producidas por la carne y producidas por Satanás. Porque Satanás siempre imita las cosas de Dios. Entonces, donde hay conversión genuina hay santidad. Y acá cito a Edwards, que dice lo siguiente: la gracia implantada en el corazón, en el nuevo nacimiento, es un principio de acción santa y siempre produce un cambio permanente en la naturaleza de un verdadero convertido. Por tanto, cuando una profesión de conversión no va acompañada de una vida santa, podemos concluir que ese individuo no es cristiano. Que justamente es lo que estamos viendo y observando
es la enseñanza del apóstol Juan en su primera epístola. Santiago también nos dice, ¿no es cierto? El apóstol Santiago, la fe sin obras es muerta. No es que la fe nos salva, no es que las obras nos salvan, pero una fe que no está acompañada de obras es una fe muerta, porque dice Santiago, los demonios también creen y tiemblan. O sea, el simplemente creer en Cristo nos pone en la categoría de demonio, nada más. Y ellos tiemblan y no son salvos. Entonces, la fe genuina siempre va acompañada de buenas obras. Siempre. La teología de la Reforma ha enseñado a través de los siglos que la naturaleza permanente de la regeneración se manifiesta en la realidad de la experiencia. O sea, la salvación es para siempre, sin duda. Pero eso se observa en la experiencia, en la práctica del creyente en una vida santa. En otras palabras, si alguien es salvo, va a demostrar su salvación por medio de sus acciones, sus obras, su conducta, ¿no es cierto? Sus obras obedientes. Y recuerdan que Pablo nos enseña allá en Efesios 2, un pasaje que tan bien conocemos, 2, 8 al 10, nos dice que porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El único medio de salvación es la fe. Y después agrega, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, dice Pablo, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, dice Pablo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Ven? La conexión que existe entre la fe y las buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Noten que ni siquiera las buenas obras que hacemos, si son inspiradas por el Señor, son nuestras. Son obras que ya de antemano Él ha preparado para que simplemente anduviéramos en ellas. O sea que no nos demos muchas palmadas, ni nos atribuyamos mérito alguno por las obras buenas que estamos llevando a cabo, o nuestra buena conducta, porque al fin y al cabo es Dios el que causa en vosotros tanto el querer como el hacer, ¿ven? La misma enseñanza. Entonces, tú puedes ser salvo y recibir vida eterna, pero no necesariamente vivir en santidad. Algunos enseñan eso. Y algunos dicen que una persona que ha hecho profesión de fe puede dejar de creer y todavía ser cristiano porque en el pasado hizo profesión de fe en Cristo. Esta es la idea de que alguien puede orar una oración de salvación, decidir seguir a Cristo, hacer profesión o lo que sea, y eso en sí garantiza la salvación eterna. No. Edwards diría, lo que indica salvación genuina son afectos santos, afectos hacia la santidad. La pasión por seguir al Señor y ser obediente a Él. Por supuesto, la Biblia claramente enseña que un hombre justificado por la fe es un hombre que también es santificado. La justificación y la santificación van juntas, siempre. Bueno, entonces cuando alguien se convierte, él o ella recibe una nueva naturaleza espiritual que obviamente lo mueve en la dirección a ser como su Padre Celestial. Eso es lo que estamos diciendo. En el nuevo nacimiento el cristiano comienza una nueva vida de santidad y persevera en ella. Toda la dirección de su vida es hacia la santidad. De Edwards diría, posee afectos santos. Por supuesto que no somos perfectos, por supuesto que pecamos, pero la inclinación de nuestra vida, nuestra conducta es hacia la santidad. No podemos decir, bueno, yo puse mi fe en Cristo, fue en 1900, ahí por el 68, fue una campaña de Billy Graham, pasé al frente, levanté la mano, firmé la tarjetita, chao Pinela. Ya salvo, al cielo, tengo la garantía de que voy al cielo. No pienses en un evento pasado. ¿Qué está pasando con tu vida hoy? Esa es la pregunta. Entonces, eso es lo que Juan está enseñando en primera de Juan.
Y en este capítulo 3, versículo 19, otra vez afirma el apóstol, en esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Esa frasecita, en esto sabremos, también se encuentra en el versículo 24, donde Juan dice, el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. La misma frase, en esto. Puede ser traducida también como por esto. ¿A qué exactamente se refiere? Bueno, vamos a notar 6 elementos en este pasaje que son los componentes de lo que Edwards llamaría estos afectos religiosos, estos afectos santos de un verdadero cristiano. En primer lugar, el primer componente de estos es el amor a otros cristianos. El amor hacia otros cristianos. Noten el versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Una característica de un creyente verdadero es que ama a la familia de Dios. Ama a los que son redimidos. Los que han sido redimidos así como Él ha sido redimido. Y esto no es una enseñanza nueva en la epístola, porque ya la vimos en el versículo 10, versículo 11 y 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios, dice, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Punto final. Fíjense, categórico. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. ¿No dijo Jesús a sus discípulos, en esto conoceréis que sois mis discípulos si tenéis ¿qué? Amor unos por otros? El versículo 14 nos dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Ven? O sea, una evidencia de la nueva vida es que hay amor por la familia de Dios. Entonces, en el versículo 18, Juan reitera lo enseñado y nos dice que una vez que un hijo de Dios, ves que una persona llega a ser hijo de Dios, se distingue ahora por su amor a sus hermanos, no simplemente en palabras, dice, sino en hechos concretos, ¿no? Y yo recuerdo, ustedes recordarán que cuando, antes de ser creyentes, tal vez mirábamos a los creyentes, a los cristianos, como, en algunos casos, como bichos raros, ¿no? Un grupo interesante ¿no? Y hasta se nos hacía tal vez como que tal vez no nos gustaría identificarnos mucho con ese grupito, ¿no? Porque esa gente son un poquito distintos, ¿no? Pero noten lo que sucede, algo muy interesante sucede cuando nos convertimos al Señor, cuando somos transformados, lo opuesto sucede. En lugar de pensar en ese grupo como el grupo de los raros, de repente nos vemos atraídos a ese grupo y se convierten en nuestra familia. Nos sentimos más identificados con la familia de Dios que con nuestros propios parientes. ¿Por qué? Porque esa es obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Nos dio una nueva naturaleza que se refleja entre varias cosas por amor a la familia de Dios. Lo que dice Juan. Bueno, hemos hablado bastante de eso, simplemente mencionarlo. Otra característica de salvación genuina, noten, otro afecto santo le llamaríamos, es gratitud a Dios por su gracia. Noten los versículos 19 y 20. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Interesante ver estos pasajes. ¿Cómo debemos entenderlos? ¿Qué es lo que Juan está tratando de decir? Si entendemos lo que dice, es una verdad muy, muy animadora para el creyente. Es obvio que como creyentes aún pecamos. ¿Y qué sucede cuando pecamos? Bueno, lo primero que sucede es que nuestro corazón, nuestra conciencia, ¿qué sucede? Nos acusa. Pero ¿saben que esa es la función de la conciencia? Y si eres un creyente verdadero, tú posees una conciencia activa y sensible, particularmente si estás siendo expuesto a la verdad de Dios de una forma sistemática. Todo ser humano posee una conciencia. Nos dice eso Romanos capítulo 2. Y todo ser humano, de alguna manera, posee esa conciencia dada por Dios,
un conocimiento limitado de lo bueno y lo malo, pero no obstante conocimiento que Dios ha dado al ser humano. Noten, por ejemplo, Romanos 2:15, donde el apóstol dice, mostrando, hablando de los hombres en general, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El hombre posee una conciencia moral dada por Dios que sirve como un sistema de alarma. Ciertas luces se prenden cuando el individuo cruza la línea de lo que él sabe está bien. Y en algunos casos la conciencia le acusa y en otros casos aprueba lo que él considera es correcto. Todo ser humano posee esa conciencia. La conciencia es para el alma, para nuestro hombre interior, como el sentido de dolor que nuestro sistema nervioso nos da también, nos provee. Por supuesto, el sistema nervioso y el sentido de dolor fue dado también por Dios. Cuando nos duele algo en el físico, simplemente el cuerpo está reaccionando a algo. Es una alerta, es una alarma que nos está diciendo algo anda mal, algo anda mal, algo anda mal. Anda al médico, cuídate, tómate esto, etcétera. Tómate una aspirina, lo que sea. Si no tuviéramos ese sentido de dolor físico, ¿saben qué? Nos mataríamos en corto tiempo. Porque el dolor es una alarma. Bueno, la conciencia tiene esa función, proveer esa advertencia dada por Dios para indicarnos que algo está mal en nuestra conducta. En algunos casos algo está mal, en otros casos simplemente la conciencia afirma, como dice acá también Pablo. Es un sistema de advertencia que nos dice que algo está mal en el alma. Y por supuesto la conciencia debe ser informada por el estándar correcto para que esta conciencia funcione bien. Cuando el cristiano es enseñado correctamente la verdad de Dios, su conciencia se sensibiliza a las cosas de Dios y puede responder entonces apropiadamente a eso. Cuando la gente posee un nivel moral bajo, que es lo que estamos viendo hoy en la sociedad en general, MTV y Playboy Philosophy, todas estas cosas que la gente hoy acepta como normal y común, su nivel de moralidad está ahí por el suelo, porque están siendo informados en su conciencia todo tipo de porquería que no les ayuda a discernir bien qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Por supuesto, llega el momento que la gente se sensibiliza y neutraliza su conciencia, de tal manera que ya no le molesta nada. No les molestan las cosas de Dios, no les molestan, y con una sonrisa en la cara y muertos de risa van de cabeza al infierno. Y más, algunos dicen, yo prefiero ir al infierno porque ahí van a estar todos mis amigos, divirtiéndose en el infierno como si fuera un lugar lindo, porque ahí van a estar todos sus amigos. Qué ridículo, qué absurdo. ¿Ven? El nivel de moralidad está tan insensible, tan bajo, que ni siquiera pueden discernir y van en camino al infierno. Están suspendiéndose de esa tela de araña sobre un infierno de separación eterna de Dios y están muertos de risa. ¿Por qué? Porque no han sido informados en su conciencia de lo que Dios demanda. No saben. ¿Me entienden? Y Satanás trata de mantener al hombre en esa condición, claro. Porque él sabe que si los mantiene ahí, todos van a estar con él en el lago de fuego que nos describe Apocalipsis. Y él hace lo imposible para insensibilizar y cauterizar la conciencia de la gente. En primer lugar, les da mala información. En segundo lugar, silencia su conciencia y finalmente la cauteriza. Y el resultado es lo que Pablo nos enseña en 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cuando una persona continuamente viola su conciencia, ¿qué sucede?
esa conciencia se insensibiliza más y más y más al extremo de que llega un momento que está totalmente cicatrizada, nada le afecta. Se vuelve absolutamente dura, nada siente. He visto algunos programas en el canal de la historia sobre los líderes del partido nazi en Alemania y la increíble insensibilidad de estos hombres. Mataban sin miedo, sin asco, sin importarle nada, y muertos de risa, como si nada. Eso revela una conciencia y una nación cuya conciencia se cauterizó. Y Dios nos libre de eso aquí. En contraste, el cristiano tiene una conciencia activa que trae convicción de pecado. Desde el momento de su salvación y el resto de sus días, un cristiano tiene una conciencia cristiana. Tenemos una conciencia sensible a la ley de Dios y es tan sensible que nos acusa de nuestras infracciones. Eso es lo que Juan nos está diciendo en el versículo 20. En cualquier cosa que nuestro corazón nos condene o nos acuse. La conciencia de un verdadero cristiano es sensible y mayormente sensible y activa cuando conoce bien la palabra de Dios y desea vivir de acuerdo a ella. ¿Saben qué? El creyente obediente, el creyente conocedor de la palabra de Dios, es el creyente cuya conciencia es más sensible y le acusa continuamente. ¿Se acuerdan las palabras del apóstol Pablo? En el capítulo 7 de Romanos, cuando dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Yo me deleito en la palabra de Dios, dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando de este cuerpo y después expresa, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es un creyente sensible. Ese es un creyente que conoce tan bien la palabra de Dios que su conciencia le acusa. Y por supuesto, todo creyente sensible y conocedor de la palabra va a tener una conciencia que le acuse. Pero ¿saben qué? Esa es la función de la conciencia. Hacernos saber, pero inmediatamente cuando hemos cruzado esa línea que nos indica que hemos transgredido la ley moral de Dios, aún en la forma más mínima. Y cuando nuestra conciencia nos condena, cuando nuestro corazón nos condena, nuestro sentido de seguridad puede tambalearse. Porque cuando la conciencia nos acusa y el enemigo utiliza la conciencia para acusarnos, podemos pensar, o la conciencia nos dice, tú eres cristiano, mira lo que haces. Mira lo que piensas. Mira las actitudes de tu corazón. Un cristiano no tiene esas actitudes. Esos pensamientos pueden venir y nos turban. Pero cuando somos acusados de esa manera por nuestra conciencia, ¿a dónde vamos? ¿Qué es lo que podemos hacer? El decir, bueno, yo pasé al frente en una campaña de Billy Graham ya por 1978, ya con eso ¿sabe que esas cosas no sirven para nada? El decir que yo hice profesión de fe no sirve para nada. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, el apóstol Juan nos indica, fíjense, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Noten eso. Si no lo entendemos bien el pasaje nos podría deprimir, pero esto es lo que está sucediendo. Fíjense que Juan nos lleva a Dios. Dios quien es el estándar más alto. Dios quien es el mayor juez. Dios quien es superior a nuestra conciencia, el juez supremo del universo, el que nos ha declarado justos en Cristo Jesús. Y según Romanos 8:1 nos dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no existe. Dios me conoce. Dios me conoce en mi pecado, conoce mis ofensas. Dios conoce lo peor acerca de mí. Dios conoce todos mis pecados y todos tus pecados desde antes de la fundación del mundo. No hay nada que Dios no sepa acerca de ti.
Nada, absolutamente nada. Dios lo sabe. Y sin embargo, Él no nos condena. No nos condena. ¿Por qué? Porque somos sus elegidos, hemos sido justificados y por consiguiente Pablo puede decir entonces, ¿qué pues diremos a esto? Romanos 8. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Por supuesto, la conciencia nos acusa. Satanás nos acusa. Él es el acusador de los hermanos. Pero, ¿de qué sirve eso? ¿Qué va a lograr? Después dice, ¿quién condenará? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó y que además está a la diestra de Dios, quien también intercede por nosotros. Mi querido hermano en Cristo y hermana en Cristo, cuando tu conciencia te acusa implacablemente, vas a Dios, quien es tu Padre Celestial, quien Él también es el único que te pudiera acusar, y no lo hace. Y no lo hace porque Él ya te declaró justo, no en tus méritos, sino justo por los méritos de Cristo Jesús, quien pagó por tus pecados y los míos. Romanos 4:25 nos dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Porque esto es cierto, porque mis pecados ya han sido cubiertos por la obra de Cristo en la cruz, yo ahora puedo confesar mis pecados. Cuando aún la conciencia me acusa de decir, Señor, confieso que lo que hice es pecado delante de ti. Y estar seguro, convencido, que Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. ¿Por qué? Porque Dios ya no me condena. Mi conciencia me condena. Satanás me condena, pero Dios no me condena. Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por mí. El único que pudiera realmente condenarnos es el Señor. Y nunca lo va a hacer porque Él pagó por nuestros pecados. Entonces, ve lo que está diciendo Juan. Si nuestro corazón nos condena, mayor que nuestro corazón es Dios. Y debemos recordar que Dios es nuestro Padre y nunca nos va a condenar. Jamás. Eso es lo que está enseñando. Yo leí ese pasaje hace un tiempo y lo veía con cierto temor. Bueno, si mi conciencia me acusa y Dios es mayor que mi conciencia, ¿quiere decir que Dios me acusa? Absolutamente lo opuesto es cierto. Dios jamás me va a acusar. ¿Ven lo que está diciendo? Cuando la conciencia nos condena, entonces vamos a Dios. Yo no tengo reloj en este recinto, así que no sé ni qué hora es. Y ni quiero mirar mi reloj, porque quiero terminar. El tercer elemento que encontramos en este pasaje, que Edwards le llamaría otro afecto santo, que demuestra la salvación genuina, es confianza en la oración. Versículo 21. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios. Una vez que nos damos cuenta de nuestra seguridad, una vez que sabemos que Dios ya no nos condena, podemos descansar. Y nuestra conciencia entonces está tranquila. Eso nos lleva a la oración, sabiendo que Él nos acepta entonces en su Hijo. Así como un niño viene corriendo a su papá cuando el papá le abre los brazos, de esa manera podemos venir a Dios. Corriendo, con confianza a la presencia de nuestro Señor y expresar todo lo que está en nuestro corazón. Sin temor alguno, porque Pablo nos dice que somos aceptos en el amado. Pero a veces estamos acusados por nuestra conciencia, Satanás nos acusa y andamos así como que si Dios ya nos va a dar un palazo en la cabeza. No, al contrario. Por eso podemos venir a Él. Confesar y saber que Él nos acepta. Él no nos condena. Entonces esta es otra evidencia de que somos salvos. Ningún incrédulo o inconverso puede venir a Dios con esta libertad. Solo un hijo de Dios tiene este privilegio. Por eso Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, ¿qué? Hijos de Dios. Son hijos de Dios. Y nos dice que no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, ¿qué? Abba, Padre.
Abba, como decir papito, ¿no? Era la expresión en hebreo y arameo. Bueno, número 4, otro elemento que nos asegura de que somos salvos es que obedecemos sus mandamientos. Este es otro aspecto santo. El versículo 22, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es el deseo de ser santo. La inclinación a la obediencia dada por esa nueva naturaleza creada en nuestro corazón por el Espíritu de Dios. El cristiano verdadero como hábito guarda los mandamientos y hace las cosas que son agradables a Dios. No existe la idea en el Nuevo Testamento de un cristiano que tiene fe en Cristo pero vive en desobediencia. La idea es incompatible con la enseñanza del Nuevo Testamento. Tal individuo no es un cristiano, es un hipócrita. Si hemos sido salvados, esta salvación se demuestra en una vida que busca santidad. Ya lo enseñó Juan, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 4, dice, el que dice, yo le conozco, ¿ven? Y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Entonces, no existe esa condición de algunos que enseñan de una salvación permanente con manifestación temporal. Si alguien no permanece en la obediencia y se aparta del Señor, entonces da evidencias de que nunca fue de Él. Capítulo 2, versículo 19. Número 5. Existe otro componente de nuestra salvación o demuestra nuestra salvación genuina y es fe en Cristo. Versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de Jesucristo, de su Hijo Jesucristo. Esta es otra garantía de que soy cristiano. Creo y confío en el Señor Jesucristo, en su persona, en su obra redentora, en todo lo que la Biblia declara acerca del Hijo de Dios. Parece mentira decirlo, pero algunos enseñan hoy que uno puede tener fe en Cristo en un momento, perder su fe con el transcurrir del tiempo y todavía ser cristiano. O sea, es hablar de un creyente que no cree. Qué absurdo. Sin embargo, hay personas que enseñan eso. Si alguien pierde su fe, esa fe fue espuria, fue una fe humana, no fue una fe que Dios concedió y que salvó a tal individuo. La fe no se pierde porque el que comenzó la buena obra en vosotros la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Fíjense que en la segunda epístola de Juan, dice en el versículo 9, es una corta epístola, pero dice Juan, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, o sea, no cree en Cristo, como algunos dicen, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Por supuesto, tener al Padre y al Hijo significa poseer vida eterna. Entonces, no hay tal cosa de creer en Cristo una vez y después pierdo la fe y sigo siendo cristiano. Absolutamente contrario a lo que Juan nos enseña. El que niega a Cristo niega al Padre y es un anticristo, no es un creyente incrédulo, es un anticristo. Capítulo 2, versículo 22 nos enseña eso y el capítulo 4 también, versículo 3, todo el que no confiesa a Cristo no es de Dios, fíjense. Entonces es absurdo llamar cristiano a alguien porque haya profesado fe en Cristo y hoy ya no cree en Él. ¿Y cuántos de estos famosos estrellas de la televisión y el cine en algún momento profesaron ser cristianos y hoy no creen? Nunca fueron de Él. Por favor. Número 6, y con este terminamos. En sexto lugar, otro indicador de salvación genuina es la presencia del Espíritu Santo. Dice el versículo 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros
por el Espíritu que nos ha dado. En esto sabemos que somos hijos de Dios, que tenemos vida eterna, que tenemos una vida común con Dios, quien nos salvó. Sabemos esto por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 13 del capítulo 4 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. No podemos ver el Espíritu. Podemos ver sus efectos o experimentar, entender sus efectos. Así como el Señor Jesús, el Espíritu Santo es como el viento. Sopla de aquí a allá. No vemos el viento, pero sí vemos el efecto que el viento tiene. Y sabemos que el Espíritu Santo reside en nosotros porque nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Sabemos porque Él abrió nuestro entendimiento para recibir el Evangelio y nos concedió fe en Cristo Jesús. Lo que vemos allá en el capítulo 16 de Hechos. El Señor abrió el entendimiento de Lidia para que recibiera el Evangelio. Sabemos que Él nos guía. Como vimos ya en el capítulo 8 de Romanos, versículo 14, los hijos de Dios se distinguen porque están siendo guiados por el Espíritu de Dios. Sabemos que Él nos guía en ministerio. En 1 Corintios 12:7 dice: a cada uno de nosotros se nos dio manifestación del Espíritu para el bien común. Está hablando ahí de los dones del Espíritu. Sabemos porque nos ayuda a entender la palabra de Dios, abre nuestro entendimiento, nos permite ver la verdad que antes no percibíamos ni entendíamos, porque éramos o nos encontramos en nuestro estado natural. 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Por supuesto, porque se han de discernir ¿cómo? Espiritualmente. ¿Por qué es que discernimos la Escritura hoy? ¿Por qué es que entendemos la Escritura hoy? Y antes era como leer un libro en chino. Ni pie ni cabeza. Eran historietas. Interesantes. Y la gente que empieza a leer a veces dice: yo no entiendo. Por supuesto. Ahora, no quiere decir que todo libro de la Biblia es fácil de entender. Tenemos que discernir, estudiar, investigar. Pero el Espíritu Santo nos ayuda a entender las verdades básicas de su palabra. ¿Cómo sabemos esto? Por el Espíritu Santo, que reside en nosotros, quien ilumina nuestra mente. Entonces, ¿cómo podemos saber que somos cristianos y gozar de la seguridad? Dice Juan: en esto sabemos que somos de la verdad y nos aseguramos en nuestro corazón. ¿Cómo? Por medio de estos afectos santos, afectos religiosos, como les llamaba Edwards, que indican que somos hijos de Dios: amor a los hermanos, gratitud a Dios por su gracia, confianza en la oración, obediencia a sus mandamientos, fe en el Señor Jesucristo y la presencia del Espíritu Santo. Son manifestaciones obvias, componentes que nos ayudan a entender que somos del Señor. Dios desea de cada uno de sus hijos que gocen de su salvación, disfruten de su salvación, la cual es eterna. Pero la única manera de gozar de nuestra salvación y saber que es segura es entendiendo lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Y gracias a Dios que hemos estado examinando ya por algunas semanas esta tremenda y animadora doctrina de la seguridad de nuestra salvación. Vamos a orar para terminar esta noche. Padre, gracias te damos por esta palabra tuya una vez más. Gracias, Señor, por el Espíritu que nos instruye. Gracias, Señor, porque has abierto nuestra mente, nuestro entendimiento. Señor, y siempre existe en medio nuestro tal vez personas que aún no entienden, no perciben, no conocen. Y Señor, si hay una persona en esa condición, pedimos que tú tengas misericordia, abras el entendimiento, lleves a tal persona al conocimiento de salvación en Cristo Jesús. Aquel quien vino a esta tierra, quien se hizo uno de nosotros, quien murió como sustituto del pecador,
pagó por nuestros pecados, Señor, y hoy aquellos que te hemos recibido está a tu diestra intercediendo por cada uno de nosotros. He aquí nuestra seguridad, depende de Él, depende de ti. Te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Él intercede hoy por ti, gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá, y en sus manos por su amor mi nombre ya grabado está, y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará, nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió, y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Su sacrificio hecho por mí. Aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró, mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador, en Cristo Dios mi Salvador. ¿Cuáles son tus afectos? ¿Cuáles tus inclinaciones, estimado oyente? ¿Amas a tus hermanos en la fe o existen enemistades o rencores? ¿Amas tu pecado? ¿Te sientes cómodo en tu pecado? ¿Amas la palabra de Dios? ¿O puedes pasar mucho tiempo sin leerla y sientes que no es importante ni determinante para ti? Todos estos síntomas determinan si eres o no un verdadero cristiano. Respóndete a ti mismo con sinceridad. Y si descubres que hasta ahora has vivido engañándote a ti mismo, refugiándote detrás de una falsa convicción
o atrapado en una religión de apariencias, arrepiéntete y acude a Dios, pidiéndole que destruya tus falsos argumentos y perdone tus pecados. Si acudes a Él contrito y humillado, Él mismo te concederá la fe y el arrepentimiento que te transformarán en un genuino cristiano y verdaderamente en una nueva criatura. Llegamos así al fin de nuestro programa. Los esperamos el próximo sábado en este mismo horario y por esta misma emisora, FM Radio Esperanza, en el 91.3 del dial. Queremos invitarle cordialmente a asistir a nuestra reunión de estudio bíblico que realizamos todos los domingos a las 17 horas en Cornelio Saavedra 520 de la Consulta. Nos agradará contar con vuestra presencia y compartir juntos las enseñanzas de la palabra de Dios. No levantamos ofrendas ni deseamos ningún beneficio material de parte suya. Solo nos mueve el único propósito de compartir la palabra de Dios. Antes de despedirnos, queremos dejarles los distintos medios por los cuales hacer contacto con nosotros. Nuestro teléfono es 2622 68 47 45. También puede visitar nuestro Facebook ingresando como Iglesia Cristiana Evangélica Reformada. Mi nombre es Celeste Bazán y ha sido un verdadero placer compartir este espacio con todo y cada uno de ustedes aquí en FM Radio Esperanza y en Tiempo de Gracia, Día de Salvación. Que el Señor los bendiga grandemente.